Otra vez sale una muy valiente y patriota juez del Poder Judicial desmintiendo por completo al presidente López Obrador y a Sheinbaum sobre la reforma al Poder Judicial, que es parte del famoso Plan C, dicen ellos, que para transformar a México. La realidad es que esto es una locura, y así lo dice esta patriota juez que no tiene temor alguno del poder del gobierno y que dice toda la verdad sobre la reforma judicial y sobre lo que en verdad se debe hacer desde las fiscalías. El problema está en las fiscalías y principalmente en la Fiscalía General de la República, que hoy está manejada por nada más y nada menos que Hertz Manero, otro compadre de López Obrador. Y antes de continuar, dale me gusta a este video para llegar a más mexicanos. Los dejo con este increíble debate, discurso, este diálogo importante de la plataforma de Justicia TV del canal del Poder Judicial, en donde esta valiente y patriota juez desmiente y exhibe lo que en verdad quiere hacer Morena y López Obrador con el Plan C y la reforma al Poder Judicial. Vamos a verlo. Jueza, has estado también de ese otro lado, del lado de las fiscalías, de los ministerios públicos, y conoces la importancia de la labor y cómo es el primer o de los primeros acercamientos que tiene la población, la gente, la ciudadanía con la justicia o con la búsqueda de justicia. Sí, fíjate que en este tema lo primero que quisiera poner sobre la mesa es que todos los ciudadanos, incluyéndonos nosotros, los jueces, tenemos un reclamo legítimo de justicia. Eso es importante. Si tienes un reclamo legítimo de justicia, entonces la intención es mejorar la justicia. En determinado momento, la justicia la meten como si fuera en un solo aspecto, pero la justicia abarca no solamente la diferencia en materias, es decir, civil, laboral, administrativo, militar, agrario, sino que además la justicia no se genera a partir de que llega con el juez, sino que inicia más atrás e inicia con otros poderes que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Concretamente, ahora que lo señalas, me refiero a las fiscalías si hablamos de materia penal. Entonces, ¿qué es lo más visible para la ciudadanía? El tema de la libertad, el tema de la comisión de delitos que deriva de un aspecto de inseguridad. Sí. Entonces es lo más visible. ¿Cómo llega un ciudadano a hacer un reclamo? No llega directamente con el juez, llega con el Ministerio Público, a quien le hace saber que le cometieron un delito, que secuestraron, que privaron, etcétera. Y entonces comienza este tema del Ministerio Público, y ahí hay una gran deficiencia, no solo en número de servidores públicos, sino en la profesionalización de los ministerios públicos. Porque en su momento, cuando yo estuve como fiscal en la entonces Procuraduría General de la República, nosotros, cuando te daban el nombramiento, no tenías un superior jerárquico por el cual pasaba tu revisión. Sí había delegados, desde luego, había titulares y había el procurador y el subprocurador, pero ninguno de ellos pasaba por revisión de lo que tú hacías. De tal manera que el Ministerio Público, de acuerdo a sus estudios, a sus limitados estudios, ejercía acción penal y nadie le daba el visto bueno. Entonces ellos... Aquí en el Poder Judicial es totalmente distinto. Así es. Y eso también poco se conoce, ¿no? Mientras en las fiscalías, en el Ministerio Público no existen estos filtros de calidad, digámoslo así, de las resoluciones. En el Poder Judicial hay también pesos y contrapesos importantes y una preparación también muy importante. Aquí el punto en el Poder Judicial, y a diferencia de la Procuración de Justicia, que dicho sea de paso, la Procuración de Justicia depende del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente de la República a través de su fiscal, y también de los gobernadores. En Ciudad de México, del jefe de gobierno. Aunque se supone que ahora son autónomas. Aunque se supone, sí, pero en realidad la designación es a través del Ejecutivo, y el Ejecutivo no es el Poder Judicial. Exacto. Y eso es muy importante destacar porque pareciera que son lo mismo. La diferencia entre la Fiscalía y nosotros es que nosotros vamos a resolver, si hablamos de materia penal, lo que me diga el Ministerio Público. O sea, lo que les llega. Así es, lo que llega, porque incluso quiero poner un tema importante sobre el ejercicio de las fiscalías, para que más o menos se den una idea. Fíjense, en el tema fundamental
de las fiscalías, prácticamente lo que le llega a las fiscalías, resuelven en 1.5% en 2022. Esto significa que de todos los delitos que se cometen, no todos son expuestos al Ministerio Público y no todos se judicializan. Ajá. Pero cuando se judicializan, entonces con este andamiaje del Ministerio Público que no tiene una revisión, pues hace lo que considera pertinente y entonces llega con el juez. Y al juez le solicitan, por llamarla en materia penal, un auto de vinculación. Pero viene mal integrada la carpeta de investigación o quizá viene bien integrada, pero fíjate bien, en los sistemas penales acusatorios es oral. Y hago aquí una pausa nada más. O sea, ¿qué tanto llega a los jueces de los delitos que se decide la población ir a un ministerio público? Porque dices, híjole, ir a un ministerio público, no todos se denuncian. De las denuncias que se hacen, ¿cuántos de esos delitos llegan ya a un juez? Fíjate, por ejemplo, en el 2022, que esto es 100% comprobable en publicaciones oficiales. En el 2022, la Fiscalía le llegaban 26.8 millones en el 2022 de delitos cometidos. Sí, casi ¿Okay? 27 millones. Las fiscalías solo investigaron, de esos 26.8 millones, solo investigaron 2 millones. Y solo judicializaron 300,000 asuntos. Eso significa que llegó con el juez el 1.12%. Entonces, cuando llega con esa deficiencia ante el juez, en una oralidad, en donde estamos sentados tal cual, y tú tienes que escuchar lo que argumente. Un ejemplo, en esta entrevista nosotros no sabemos qué nos vas a preguntar. Y no sabes lo que vamos a contestar y hacia dónde lo vamos a conducir. Lo mismo sucede con un juez. El juez escucha al fiscal, que es el que ejerce esa acción penal, a través de la solicitud que sea, y entonces tiene una contraparte, porque en este país todos tienen derecho a defenderse. Y entonces esa persona, sea el imputado, sea el defensor, sea la víctima o sea su asesor, tienen derecho a hacer el uso de la voz, a aportar las pruebas que consideren pertinentes para defenderse y el juez resolverá. Entonces, cuando se dice en los medios de comunicación que el juez suelta delincuentes, eso es falso, porque el juez resuelve de acuerdo a lo que le dice el fiscal, que como ya le señalé, el fiscal no le revisa en esa actuación. Y además se queda con el 90% de los casos, las fiscalías, ¿no? Y cuando se habla de impunidad, por ejemplo, otro de los temas que está ahí, es que la impunidad sigue siendo altísima en las fiscalías, Francisco. No, y es la parte que no se entiende. Si realmente se quiere fortalecer el derecho de acceso a la justicia de las personas, que sea una reforma integral, pero no quedarse solamente en el Poder Judicial de la Federación y en los poderes judiciales locales, pero solamente a partir de la elección del voto popular directo de todas las personas juzgadoras. Y esa es la parte que uno dice, pero a ver, si ya como lo comentó la jueza Victoria, con su experiencia que ya tiene adquirida en la entonces Procuraduría General de la República y ahora como juzgadora, ellos tienen que resolver de acuerdo con la carpeta de investigación que se les presentó. Si una carpeta de investigación mal integrada, donde la policía de investigación no realizó su trabajo como profesional como debiese de ser, si no tienen una capacitación como debiese de ser, si los ministerios públicos también solamente lo hacen con el propósito de que pues, sea quien resuelva. El propio presidente López Obrador inclusive hace señalamientos en el tema de la impunidad, que es culpa de los jueces, cuando los jueces tienen el deber, tienen la obligación de resolver, obviamente apegado todo al debido proceso, a todo lo que a lo que les presentan las fiscalías. Y hablar del tema de fiscalías me parece interesante porque ha permeado incluso al propio titular del Ejecutivo Federal en estos días, porque dijo, sí, después se va a hacer algo con el tema de las fiscalías, pero que no lo usen como pretextos los juzgadores o los jueces y magistrados para no hacer ello. ¿Qué reflexión harías a esa declaración? Bueno, para empezar, en el diálogo nacional número 1 en la Cámara de Diputados estuvo invitado el fiscal general de la República. Y no fue. No sé qué tenía más importante
que envió a un representante. Y el representante envió saludos a los presentes y dijo, el fiscal desea que se pongan de acuerdo. Queríamos escuchar la voz y la postura que tiene la Fiscalía General de la República, porque ha habido también señalamientos de que es culpa del Poder Judicial. Esperamos que tuviera el fiscal en un evento republicano tan importante y no estuvo. Ahora, el hecho de que el presidente López Obrador haga esta referencia de que también debe de incluirse en una reforma más adelante, cuando menos ya tocó el tema. Él ya no va a estar presidente, le corresponderá a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum impulsar esta reforma, que espero que realmente sea una reforma integral y no solamente una reforma cosmética para no tocar y solamente irse al tema que al presidente López Obrador también le ha importado mucho, que es defender la prisión preventiva oficiosa, esta prisión en automático. Inclusive dentro del paquete de reformas que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero, una de esas es ampliar el delito ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le ha pedido al Estado mexicano que le elimine, la Suprema Corte, nuestro máximo tribunal constitucional, tiene pendiente ahí discutir el tema de la prisión preventiva oficiosa. Pero entonces el presidente, pues así como que muy humanista y que impulse y defienda la presunción de inocencia, pues pareciera que solamente es cuando es de los suyos, pero cuando son los de enfrente es que quiere el rigor de la ley, es cuando quiere que los jueces inclusive se excedan en sus funciones de estar subsanando deficiencias de las carpetas de integración para que resuelvan en el sentido de mantener a esas personas que se debe de presumir su inocencia, pero que se mantengan en prisión. Y creo que aquí hay además un truco, llamémoslo de esa manera, porque para los políticos es muy popular decir, agarramos a tales y tales y a las bandas. Bueno, el secretario de sexenios anteriores está ahora preso en Estados Unidos, acusado de vínculos con el narcotráfico, porque aquí no suceden muchas cosas en nuestro país, sucede en Estados Unidos, y ahí se armaban todas unas historias de bandas y de gente, y todo era a prisión. Entonces la prisión preventiva oficiosa pues les es muy funcional, porque las fiscalías no investigan, con que digan él es o ella es a prisión. Eso no es, quién sabe, pero los políticos pueden decir ya tenemos a todas estas bandas y a todos los malos en prisión. Y sin embargo, digo que es tramposo, o ahí está el truco, porque pueden ser las víctimas la gente con menos recursos, la gente que vive en condición de pobreza, que no tiene manera de defenderse, o los recursos, y vemos que las cárceles pues están llenas de personas en prisión preventiva. Sí, fíjate que este es un tema, es un tema paradójico, porque por una parte, efectivamente en la reforma proponen estos aspectos, sin embargo, debemos de recordar que el presidente de la República acaba de sacar el tema de la amnistía, y en la amnistía señaló, voy a dejar libres, porque en términos generales, sí, no solo a los sentenciados, sino también a los que están sujetos a proceso. ¿Por qué razón? Porque van a ostentarse como testigos colaboradores, llamémosle así, y por lo tanto te voy a dar la libertad. ¿Qué significa eso? Una amplia facultad para el Ejecutivo para soltarlos. Jueza, qué tremendo esta parte, perdón, y otra vez interrumpo, porque teniendo a las fiscalías, si todavía hay control político sobre las fiscalías y que se tomen decisiones y amplían la prisión preventiva oficiosa, pueden meter a la cárcel a quien quieran, y ahora con la amnistía pueden sacar de la cárcel a quien quieran. Perdón total. Perdón total. ¿Qué facultad sin pasar por ningún otro control? Justamente ese es el tema, y yo quisiera poner el énfasis en esto. Mira, el tema del cambio, aparente cambio, alegando que hay justicia tardía, que hay privilegios, que hay corrupción en el Poder Judicial de la Federación, no en las fiscalías, no en los poderes locales, en el Poder Judicial de la Federación, que es uno de los poderes de la Unión, que equilibra la división de poderes, porque está el Ejecutivo, el Legislativo
y ahora el judicial. Entonces, lo que sucede es que cuando tú rompes este equilibrio a través de una argumentativa falsa, ¿y por qué digo que es falsa? Porque no hay un diagnóstico, porque no hay una denuncia, porque no hay una situación. Y quisiera poner un ejemplo. Sí. Hace muchos años se llevó a cabo un procedimiento en contra de un ministro. Ese ministro fue corrompido por un defensor que ofreció, no sé qué haya ofrecido, pero el punto es que una resolución en el estado de Guerrero, determinada por unos magistrados, liberaron a una persona. Entonces, se ejerció acción penal contra el ministro, que por cierto tuvo una orden de aprehensión, nunca se le capturó, y a los magistrados se les inició procedimiento penal, y al defensor también. Todos fueron sentenciados. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes los elementos suficientes para denunciar a alguien por corrupción, lo puedes hacer en el fuero común, en el fuero local y con las fiscalías, e incluso con cualquier servidor público. Pero si tú a partir de esta reforma dices que hay corrupción, pero no hay denuncias, no hay investigaciones, no hay un análisis de contexto, no vas con las personas que están interesadas en ese cambio de justicia, entonces tú no puedes decir que vas a cambiar todo un entorno de justicia sin tocar las fiscalías, sin tocar el fuero común y solamente haciendo un ataque directo a los ministros de la Corte y al Poder Judicial de la Federación, que somos jueces y magistrados, y además toda la carrera judicial que tiene una legítima aspiración de llegar a ser titulares. Eso es por una parte. Entonces, es engañoso porque por una parte tú dices, ellos son los que sueltan, y por otra creas un decreto en donde en ese decreto dices yo, sin soltar, revisión de nadie, sí, ¿no? Solo yo soy la máxima autoridad, ya ni siquiera tu juez. Yo te voy a decir a ti, juez, como ejecutivo, porque así es, le corresponde al juez calificar la amnistía.